Introducción al libro de Filemón. El libro de Filemón es una de las cartas más breves y personales de la Biblia, pero su mensaje trascendental sobre el perdón, la reconciliación y el amor cristiano lo convierte en un texto profundamente significativo. Escrito por el apóstol Pablo durante su encarcelamiento en Roma, probablemente alrededor del año 60 a 62 después de Cristo, esta carta está dirigida a Filemón, un creyente de la ciudad de Colosas, cuya casa servía como lugar de reunión para una iglesia local. Aunque Filemón era un hombre adinerado que poseía esclavos, Pablo no aborda directamente la institución de la esclavitud en este escrito, sino que se enfoca en una situación específica relacionada con uno de sus siervos llamado Onesíforo, quien había huido de su casa y había llegado a Roma. Durante su estancia allí, Onesíforo conoció a Pablo y se convirtió al cristianismo, lo cual transformó profundamente su vida. Al enterarse de esta conversión, Pablo decidió enviar a Onesíforo de vuelta a Colosas con una carta en la que le pedía a Filemón que lo recibiera no como un siervo fugitivo, sino como un hermano en Cristo. La importancia del libro de Filemón radica en cómo ilustra los principios fundamentales del cristianismo aplicados a situaciones personales y sociales complejas. Pablo no utiliza su autoridad apostólica para exigir que Filemón perdone a Onesíforo, sino que recurre a la persuasión, al amor y a la relación espiritual que comparten como hermanos en la fe. Esta carta refleja una visión revolucionaria dentro del contexto cultural de la época, en la que los esclavos eran considerados propiedad y tenían pocos derechos. Al tratar a Onesíforo como un igual en Cristo, Pablo establece un precedente ético que subraya la dignidad humana y la unidad entre los creyentes, sin importar su estatus social. Esta enseñanza sigue siendo relevante hoy en día, ya que resalta la importancia del perdón y la reconciliación en las relaciones personales y comunitarias. Además de sus implicaciones teológicas, el libro de Filemón también tiene un valor histórico y literario único. Es una de las pocas cartas de Pablo que se dirige directamente a un individuo, lo que ofrece una ventana única a la dinámica personal entre los primeros cristianos. A través de esta carta, se pueden apreciar las formas en que Pablo adaptaba su mensaje a contextos específicos, utilizando un tono respetuoso y cariñoso para transmitir una petición delicada. Su estructura sigue el modelo típico de una carta personal greco-romana, pero con un enfoque profundamente espiritual. La forma en que Pablo aborda el tema del perdón y la reconciliación no solo influyó en las comunidades cristianas primitivas, sino que también sigue resonando con los lectores modernos que buscan comprender cómo aplicar los principios del Evangelio en situaciones complejas. Por lo tanto, aunque breve, el libro de Filemón representa una joya de la literatura bíblica que continúa inspirando a quienes desean vivir según los valores del amor, la gracia y la unidad en Cristo. Estructura y características literarias del libro de Filemón. El libro de Filemón, aunque breve, está cuidadosamente estructurado y contiene elementos literarios que reflejan tanto el estilo epistolar romano como la profundidad teológica de Pablo. Como carta personal, sigue un formato común en la antigüedad, pero con una intención persuasiva y pastoral que destaca por su delicadeza y respeto hacia el destinatario. La carta se divide en varias secciones claramente definidas: la introducción, la acción de gracias, la presentación de la solicitud principal, el argumento persuasivo y la conclusión con una bendición final. Cada parte cumple una función específica y contribuye al propósito general de la carta: pedir a Filemón que perdone y acepte nuevamente a Onesíforo, no como un siervo fugitivo, sino como un hermano en Cristo. La carta comienza con una salutación tradicional, en la que Pablo se identifica junto con Timoteo como coautores y menciona a Filemón como destinatario, junto con su esposa, Apfia, y su hijo o compañero en la fe, Arquipo. Esta mención colectiva sugiere que la carta podría haber sido leída ante toda la comunidad cristiana que se reunía en la casa de Filemón, lo que añade un nivel adicional de responsabilidad social a su decisión. Pablo se presenta como prisionero de Cristo Jesús, destacando su condición de encarcelado, lo cual puede funcionar como una forma de establecer empatía o incluso como un recurso retórico para reforzar la importancia de su petición. Tras la salutación, Pablo entra en una sección de acción de gracias, en la cual expresa su gratitud por la fe y el amor de Filemón hacia los santos y su dedicación al bienestar de la comunidad cristiana.
Este tipo de introducción es común en las cartas paulinas, ya que sirve para fortalecer la relación entre el emisor y el destinatario antes de abordar temas más delicados. Al elogiar las virtudes espirituales de Filemón, Pablo establece una base emocional y espiritual que respaldará su posterior solicitud. Este enfoque refleja la habilidad de Pablo para construir una conexión personal antes de presentar una petición difícil, lo cual aumenta la probabilidad de que sea bien recibida. El cuerpo principal de la carta comienza en Filemón 1,8, donde Pablo introduce formalmente su solicitud. Quiere que Filemón acepte nuevamente a Onesíforo, quien ha sido convertido al cristianismo durante su estancia con Pablo en Roma. Aunque Pablo podría ejercer su autoridad apostólica para exigir obediencia, opta por usar un enfoque más suave y persuasivo, basado en el amor y la relación espiritual entre ambos. Esta táctica retórica es notable, ya que demuestra que Pablo no busca imponer su voluntad, sino invitar a Filemón a actuar por convicción y gracia. Una de las características más destacadas del libro de Filemón es el uso que hace Pablo del lenguaje afectivo y de las metáforas teológicas para reforzar su mensaje. Por ejemplo, al referirse a Onesíforo como su hijo en la fe, Filemón 1:10, Pablo establece una conexión espiritual profunda entre él mismo, Onesíforo y Filemón. Este término sugiere que Onesíforo no solo ha sido convertido bajo la guía espiritual de Pablo, sino que también ha sido transformado por la gracia de Dios, lo que cambia radicalmente su identidad y su relación con Filemón. Además, Pablo utiliza la palabra griega akrestos, que significa inútil, para describir a Onesíforo antes de su conversión, y luego la modifica a eucrestos, que significa útil, para mostrar cómo su vida ha sido transformada por el Evangelio. Filemón 1:11. Esta dualidad lingüística no solo es un juego de palabras, sino que también subraya el poder del Evangelio para cambiar vidas. Otro elemento retórico importante es la forma en que Pablo presenta a Onesíforo como alguien que ha sido temporalmente separado de Filemón, quizás para que pueda ser restaurado permanentemente como un hermano en Cristo, Filemón 1:16. Esta idea sugiere que aunque Onesíforo huyó, Dios pudo haber permitido esa separación temporal para que su relación con Filemón se fortaleciera en un nuevo nivel espiritual. Esta interpretación teológica de los eventos humanos refuerza la confianza de Pablo en la soberanía divina y en la capacidad del Evangelio para transformar relaciones. Finalmente, Pablo concluye su carta con una expresión de confianza en que Filemón cumplirá con su petición, incluso yendo más allá de lo que se le pide. Filemón 1:21. También menciona su deseo de visitar a Filemón en el futuro, lo que añade un toque personal y esperanzador al mensaje. La carta termina con una bendición que incluye la gracia de Jesucristo, reforzando una vez más el fundamento espiritual de toda la solicitud. En conjunto, el libro de Filemón es una obra maestra de persuasión pastoral, en la que Pablo combina el estilo epistolar tradicional con una profunda sensibilidad espiritual. Su estructura cuidadosamente elaborada, su uso de metáforas teológicas y su enfoque en la gracia y el amor cristiano hacen de esta carta una lectura profundamente conmovedora y relevante. A través de ella, Pablo no solo aborda una situación personal, sino que también establece principios eternos sobre el perdón, la reconciliación y la unidad en Cristo. Los personajes centrales, Filemón, Onesíforo y Pablo. El libro de Filemón gira en torno a tres figuras principales, Filemón, Onesíforo y Pablo, cuyas interacciones y relaciones reflejan los valores espirituales y éticos del cristianismo primitivo. Cada uno de ellos desempeña un papel crucial en la narrativa, y sus personalidades, motivaciones y decisiones dan forma al mensaje central de la carta. A través de sus acciones y palabras, Pablo no solo aborda una situación personal, sino que también establece un ejemplo de cómo el Evangelio puede transformar relaciones humanas, incluso en contextos complejos como el de la esclavitud. Filemón es presentado como un hombre devoto, cuya fe y amor hacia los santos son reconocidos por Pablo desde el inicio de la carta. Filemón 1:4-5. Su generosidad y hospitalidad son evidentes, ya que su casa sirve como lugar de reunión para una iglesia local, Filemón 1:2, lo que indica que no solo es un seguidor de Cristo, sino también un líder activo en la comunidad cristiana de Colosas. Como persona de recursos, Filemón posee esclavos, entre ellos a Onesíforo, quien había huido de su servicio.
Aunque no se proporciona información detallada sobre su personalidad, el hecho de que Pablo lo elogie y confíe en su disposición a actuar con gracia sugiere que es un hombre compasivo y sensible a la ética cristiana. Sin embargo, su situación plantea un dilema moral y práctico. ¿Cómo debe responder ante un siervo fugitivo que ha regresado, no como un simple trabajador, sino como un hermano en la fe? Esta tensión entre las normas sociales de la época y los principios del Evangelio se convierte en el núcleo del mensaje de Pablo. Por otro lado, Onesíforo es un personaje cuya historia simboliza la transformación espiritual que el Evangelio puede producir. Originalmente, era un siervo de Filemón, pero en algún momento decidió huir, posiblemente por razones económicas, personales o por miedo a las consecuencias de alguna falta cometida. Durante su estancia en Roma, encontró a Pablo, quien lo guió hacia la fe en Cristo, Filemón 1:10. Esta conversión no solo cambia su relación con Dios, sino también su identidad y su lugar en el mundo. Pablo lo describe como su hijo espiritual, lo que enfatiza el profundo impacto de su encuentro con el Evangelio. Además, el apóstol utiliza un juego de palabras en griego para destacar esta transformación. Onesíforo, cuyo nombre significa útil, había sido inútil, akrestos, para Filemón, pero ahora es útil, eukrestos, para ambos. Filemón 1:11. Esta dualidad no solo resalta la redención personal de Onesíforo, sino que también subraya cómo el cristianismo puede restaurar y dar nuevo propósito a las vidas. Finalmente, Pablo emerge como el mediador entre estos dos hombres, actuando como una figura de autoridad espiritual y también como un mentor cariñoso. Aunque podría haber exigido que Filemón aceptara a Onesíforo en virtud de su posición apostólica, elige un enfoque más sutil y respetuoso. En lugar de dar órdenes, Pablo apela al amor y a la relación espiritual que comparte con Filemón, mostrando una sensibilidad pastoral que refleja su comprensión de la gracia divina. Su carta no solo busca resolver una situación personal, sino también modelar cómo los creyentes deben tratar a sus hermanos en Cristo, sin importar su estatus social. Al presentar a Onesíforo como un igual espiritual y no solo como un siervo, Pablo establece un precedente ético que desafía las estructuras de poder de su tiempo. Las interacciones entre estos tres personajes revelan un mensaje profundo sobre la naturaleza del perdón, la reconciliación y la igualdad en Cristo. A través de su carta, Pablo no solo busca resolver un conflicto individual, sino también ilustrar cómo el Evangelio puede transformar relaciones humanas, promoviendo la unidad y el amor en medio de un mundo dividido por las diferencias sociales. Temas centrales: perdón, reconciliación y amor cristiano. El libro de Filemón aborda varios temas teológicos fundamentales que son centrales al mensaje del cristianismo: el perdón, la reconciliación y el amor cristiano. A través de su carta, Pablo no solo busca resolver una situación personal entre Filemón y Onesíforo, sino también ilustrar cómo estos principios deben guiar las relaciones entre los creyentes. Cada uno de estos temas se entrelaza de manera inseparable, demostrando que el Evangelio no solo transforma individuos, sino también las dinámicas humanas, incluso en contextos complejos como la esclavitud. El perdón es uno de los pilares más evidentes en la carta. Pablo no exige que Filemón acepte a Onesíforo como una obligación legal o social, sino que lo invita a hacerlo por amor y gracia. En la antigüedad, un siervo fugitivo que regresaba a su amo enfrentaba graves consecuencias, incluyendo castigos severos e incluso la muerte. Sin embargo, Pablo presenta a Onesíforo no como un delincuente que debe ser castigado, sino como un hermano en Cristo que ha sido transformado por el Evangelio. Al referirse a Onesíforo como su hijo espiritual y como alguien que ha sido inútil pero ahora es útil, Filemón 1:10-11, Pablo enfatiza la redención y el cambio radical que el cristianismo puede producir. Este enfoque refleja el corazón mismo del mensaje cristiano. La gracia de Dios no solo salva, sino que también restaura las relaciones rotas. Pablo no minimiza la ofensa de Onesíforo, pero en lugar de enfocarse en el castigo, resalta la oportunidad que tiene Filemón de demostrar misericordia y perdón, tal como Dios ha perdonado a los creyentes por medio de Cristo. La reconciliación es otro tema fundamental en el libro de Filemón. Pablo no solo busca que Filemón perdone a Onesíforo, sino que también restaure su relación en un nuevo marco espiritual. En lugar de ver a Onesíforo únicamente como un siervo,
Pablo le pide a Filemón que lo acepte como un hermano amado, Filemón 1:16, lo que implica una transformación radical en su dinámica. Esta reconciliación no es simplemente un arreglo práctico, sino una restauración profunda que refleja la reconciliación que Dios ofrece a la humanidad a través de Cristo. En la teología paulina, la reconciliación es un concepto central, ya que la salvación implica no solo la restauración de la relación con Dios, sino también la sanación de las relaciones humanas. 2 Corintios 5, 18, 20. Por ello, Pablo no solo está pidiendo una acción específica, sino también modelando cómo los cristianos deben buscar la restauración mutua en todas sus relaciones. El amor cristiano, o ágape, es el fundamento sobre el cual Pablo construye su solicitud. A lo largo de la carta, Pablo utiliza un lenguaje afectivo que refuerza la importancia del amor como principio ético y espiritual. En Filemón 1:5, Pablo elogia la fe de Filemón y su amor hacia todos los santos, reconociendo que estas son virtudes que lo definen como discípulo de Cristo. Al presentar su petición, Pablo no recurre a la autoridad apostólica para imponer una decisión, sino que se basa en el amor como motivación. Por el amor, prefiero rogarte. Filemón 1:9. Esta frase muestra que el apóstol no solo espera que Filemón actúe por obediencia, sino por convicción interna y por el deseo genuino de hacer lo correcto en Cristo. El amor, en este contexto, no es una emoción pasajera, sino un compromiso activo con el bienestar del prójimo, incluso cuando esto implique sacrificar intereses personales. Estos tres temas, reconciliación y amor cristiano están profundamente interconectados y reflejan los valores fundamentales del Evangelio. El perdón permite que las relaciones rotas sean sanadas, la reconciliación restaura la unidad entre personas divididas y el amor cristiano es el motor que impulsa ambas acciones. A través de su carta, Pablo no solo aborda una situación específica, sino que también establece un modelo para cómo los creyentes deben interactuar entre sí, independientemente de sus diferencias sociales o históricas. En este sentido, el libro de Filemón no solo es una carta personal, sino también una enseñanza universal sobre cómo el Evangelio transforma las dinámicas humanas y promueve una comunidad basada en la gracia, la compasión y la igualdad espiritual. Contexto histórico y cultural, la esclavitud en el mundo greco-romano y el impacto del cristianismo. Para comprender plenamente la profundidad y relevancia del libro de Filemón, es esencial examinar el contexto histórico y cultural en el que fue escrito, especialmente la institución de la esclavitud en el mundo greco-romano. En la sociedad del siglo I, la esclavitud era una realidad extendida y profundamente arraigada, afectando a millones de personas en todo el Imperio Romano. Los esclavos podían ser prisioneros de guerra, hijos de esclavos, o personas que habían caído en la pobreza y se vendían a sí mismos o a sus familias para sobrevivir. Desde una perspectiva legal y social, los esclavos eran considerados propiedad, sin derechos individuales, y podían ser tratados con severidad, incluyendo castigos físicos y, en algunos casos, la muerte. La fuga de un esclavo era vista no solo como un acto de desobediencia, sino como un crimen grave, y los amos tenían el derecho legal de castigar severamente a los siervos fugitivos si lograban recuperarlos. Dentro de este marco social, la carta de Pablo a Filemón adquiere una dimensión revolucionaria. En lugar de respaldar las normas culturales que justificaban el control absoluto del am sobre su esclavo, Pablo introduce una perspectiva radicalmente nueva basada en los principios del Evangelio. Al referirse a Onesíforo no como un siervo fugitivo que debe ser castigado, sino como un hermano en Cristo, Pablo desafía las estructuras de poder y la desigualdad social imperantes. Esta visión no solo tenía implicaciones espirituales, sino también éticas y sociales, ya que proponía una nueva forma de entender las relaciones humanas dentro del cuerpo de Cristo. Es importante señalar que Pablo no aborda directamente la institución de la esclavitud en sí, como lo haría un reformador social moderno. En lugar de eso, su enfoque es pastoral y teológico, centrándose en cómo los principios del cristianismo deben transformar las actitudes individuales y las dinámicas interpersonales. En otras cartas, como la de Colosenses, Pablo exhorta a los amos a tratar a sus siervos con justicia y equidad, reconociendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos. Colosenses 4:1.
Sin embargo, en Filemón va un paso más allá al presentar a Onesíforo no solo como un siervo, sino como un igual espiritual. Esta distinción es crucial, ya que refleja la enseñanza paulina de que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. El impacto de esta visión en las comunidades cristianas primitivas fue significativo. Aunque el cristianismo no surgió como un movimiento abolicionista en el sentido moderno, sus enseñanzas sembraron las semillas de una transformación ética que, con el tiempo, influiría en la percepción de la esclavitud. En las congregaciones cristianas, esclavos y amos compartían la misma mesa en la cena del Señor. Oraban juntos y eran bautizados como miembros iguales del cuerpo de Cristo. Esta práctica, aunque no eliminó inmediatamente la esclavitud, minó gradualmente los fundamentos ideológicos que sustentaban la desigualdad extrema entre las personas. Además, la carta a Filemón ilustra cómo el cristianismo fomentaba una ética del amor y la gracia que iba más allá de las normas sociales establecidas. En lugar de exigir obediencia ciega o castigo, Pablo apela al perdón y a la reconciliación, mostrando cómo el Evangelio puede transformar relaciones dañadas. Esta actitud no solo tenía implicaciones para los individuos involucrados, sino que también servía como un testimonio poderoso de la diferencia que el cristianismo podía hacer en la vida cotidiana. Para los observadores externos, la forma en que los cristianos trataban a sus siervos y a los demás como hermanos en la fe era un contraste notable con las prácticas comunes de la sociedad romana. Aunque el libro de Filemón no aborda directamente los sistemas políticos o económicos de su tiempo, su mensaje tenía un potencial subversivo. Al insistir en que los creyentes debían tratar a los demás con amor, gracia y respeto, Pablo sentó las bases para una visión de la humanidad que eventualmente contribuiría al declive de la esclavitud en el mundo occidental. A lo largo de los siglos, las enseñanzas cristianas sobre la dignidad humana y la igualdad espiritual influyeron en movimientos sociales y reformadores que combatieron la esclavitud y la opresión. En este sentido, Filemón no solo es una carta personal, sino también un testimonio temprano de cómo el cristianismo puede transformar no solo individuos, sino también las estructuras sociales. En resumen, el libro de Filemón refleja el choque entre las normas culturales de la antigüedad y los principios éticos del cristianismo. Mientras que la esclavitud era una institución aceptada y respaldada por la ley romana, Pablo introduce una visión alternativa basada en la igualdad espiritual, el amor y la reconciliación. Aunque no abole la esclavitud de inmediato, su mensaje sienta las bases para una transformación gradual que, con el tiempo, influyó profundamente en la ética cristiana y en los movimientos sociales que buscaban la justicia y la igualdad. Lecciones del libro de Filemón para el mundo contemporáneo. El libro de Filemón, aunque escrito en un contexto histórico y cultural muy distinto al actual, contiene enseñanzas profundamente relevantes para los lectores modernos. Sus mensajes sobre el perdón, la reconciliación, la igualdad espiritual y la ética del amor cristiano ofrecen una guía valiosa para abordar relaciones personales, conflictos sociales y cuestiones de justicia en la vida contemporánea. En un mundo marcado por divisiones, desigualdades y tensiones interpersonales, esta carta corta pero poderosa sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan vivir según los principios del Evangelio. Una de las lecciones más evidentes del libro de Filemón es la importancia del perdón en las relaciones humanas. En la sociedad actual, donde los conflictos personales, laborales y hasta internacionales a menudo se resuelven con confrontación, resentimiento o venganza, el enfoque de Pablo ofrece una alternativa transformadora. En lugar de exigir que Filemón castigue a Onesíforo por su huida, Pablo le pide que lo acepte con gracia y compasión, recordándole que la fe en Cristo debe manifestarse en actitudes de misericordia. Esta enseñanza es aplicable en numerosas situaciones modernas, desde resolver conflictos familiares hasta abordar errores en el trabajo o incluso en la política, donde el perdón puede ser una herramienta poderosa para sanar divisiones. La carta de Pablo nos recuerda que el perdón no es una debilidad, sino una expresión de fortaleza espiritual y madurez emocional. Otra lección fundamental es la necesidad de la reconciliación en un mundo dividido. En Filemón, Pablo no solo pide perdón, sino que busca restaurar una relación rota en un nuevo marco de igualdad espiritual.
Esta idea es profundamente relevante en una época en la que muchas personas enfrentan rupturas familiares, conflictos sociales o exclusiones basadas en prejuicios. La reconciliación, tal como la presenta Pablo, no implica ignorar las ofensas, sino superarlas mediante el amor y la gracia. Esto puede aplicarse en contextos como la resolución de conflictos raciales, la restauración de amistades deterioradas o incluso en la justicia restaurativa en los sistemas legales. El libro de Filemón enseña que la verdadera reconciliación no solo busca la paz superficial, sino la restauración de relaciones en un nivel más profundo y transformador. Además, el mensaje de igualdad espiritual en Cristo tiene implicaciones éticas y sociales significativas. En el mundo antiguo, la esclavitud era una institución arraigada, y el hecho de que Pablo trate a Onesíforo como un igual de Filemón era una postura revolucionaria. En la actualidad, aunque la esclavitud formal ha sido abolida en la mayoría de los países, persisten formas de discriminación, explotación laboral y desigualdad social. El libro de Filemón nos recuerda que, desde una perspectiva cristiana, todas las personas tienen valor intrínseco, independientemente de su origen, raza, género o estatus económico. Esta enseñanza puede inspirar a los creyentes a actuar con justicia, defender los derechos humanos y promover la equidad en sus comunidades. Asimismo, la carta de Pablo a Filemón ofrece una visión poderosa sobre la ética del liderazgo y la influencia. En lugar de imponer su autoridad, Pablo elige persuadir con amor y humildad, mostrando que el verdadero liderazgo cristiano se fundamenta en el servicio y la gracia. Esta lección es particularmente relevante en contextos como la educación, la política y el liderazgo empresarial, donde muchas veces se confunde el poder con la autoridad absoluta. El ejemplo de Pablo demuestra que la influencia más duradera no surge del control, sino de la capacidad de inspirar a otros a través del ejemplo y la compasión. En última instancia, el libro de Filemón nos enseña que el cristianismo no es solo un sistema de creencias, sino un modo de vida que transforma las relaciones humanas. Su mensaje sigue siendo profundamente relevante en un mundo que necesita más perdón, reconciliación, igualdad y amor. Al estudiar esta carta, los lectores modernos pueden encontrar inspiración para vivir de manera más compasiva, resolver conflictos con sabiduría y construir comunidades basadas en los principios del Evangelio. Conclusión: la relevancia permanente del libro de Filemón. El libro de Filemón, aunque breve, deja un impacto profundo y duradero en la comprensión del cristianismo como una fe que transforma relaciones y redefine valores. A través de una carta personal dirigida a un hombre llamado Filemón, Pablo no solo aborda una situación específica, sino que también establece principios eternos sobre el perdón, la reconciliación y la igualdad espiritual. En un mundo donde las divisiones sociales, las tensiones interpersonales y las injusticias persisten, el mensaje de Filemón sigue siendo profundamente relevante, ofreciendo una visión alternativa basada en la gracia, el amor y la unidad en Cristo. Una de las lecciones más significativas del libro es cómo el Evangelio trasciende las normas culturales y sociales de cualquier época. En el contexto del mundo greco-romano, donde la esclavitud era una institución aceptada y los esclavos eran vistos como propiedad, Pablo introduce una nueva forma de entender las relaciones humanas. Al presentar a Onesíforo no solo como un siervo fugitivo, sino como un hermano en la fe, Pablo establece un precedente radical que subraya la dignidad inherente de cada persona. Esta visión no solo influyó en las comunidades cristianas primitivas, sino que también sentó las bases para movimientos posteriores que buscaban la justicia social y la igualdad humana. Además, el libro de Filemón destaca la importancia del perdón y la reconciliación en la vida cristiana. En lugar de exigir justicia estricta, Pablo apela al amor y a la gracia, mostrando que el verdadero carácter de un creyente se refleja en su capacidad para perdonar y restaurar relaciones rotas. Esta enseñanza es especialmente relevante en una sociedad donde el resentimiento, la venganza y la polarización a menudo dominan las interacciones humanas. Filemón nos recuerda que el perdón no es una debilidad, sino una expresión de madurez espiritual y una manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Por último, el libro de Filemón nos invita a reflexionar sobre cómo el cristianismo debe manifestarse en nuestras acciones diarias. No se trata solo de profesar una fe, sino de vivirla en nuestras relaciones, decisiones y tratos con los demás.
A través de su carta, Pablo modela una forma de liderazgo basada en la humildad, el servicio y la persuasión, en lugar del control autoritario. Esta lección sigue siendo aplicable en múltiples contextos, desde el ámbito familiar y laboral hasta la vida comunitaria y la sociedad en general. En esencia, el libro de Filemón es mucho más que una carta personal. Es una declaración profunda sobre cómo el Evangelio transforma vidas y relaciones. Su mensaje, aunque escrito hace casi 2 milenios, sigue resonando con fuerza en el corazón de quienes buscan vivir según los principios del amor, la gracia y la unidad en Cristo.